Y ayer fue un día importante en la Convención Constitucional porque el Pleno aprobó el reglamento general y queremos conversar sobre este tema con la constituyente del Distrito 20, Amaya Alves, y además coordinadora de la Comisión de Reglamento. Amaya, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola Soledad, buenos días. Bueno, ayer se aprobó el reglamento general de la Convención después de unos días que habían sido algo tensos, pero se da este paso. ¿Cuál es la importancia de lo que se aprobó durante el día de ayer? Ayer se aprobó en general no solo el reglamento que va a organizar el trabajo de la convención, sino también el de ética, el de participación popular, el de participación y consulta indígena, y se votó que el documento de la Comisión de Derechos Humanos pase a la comisión definitiva. La verdad es que lo que prueba es que la convención está haciendo su trabajo, que avanzamos, que estamos concretando la aprobación en general de estas normas, y lo que viene a continuación es que la próxima semana cada uno de los convencionales puede presentar en grupos de 30 indicaciones para complementar, para mejorar, para en fondo proponer ideas nuevas que puedan o no formar parte de esos reglamentos, que van a ser votados en particular la próxima semana. Las indicaciones se presentan mañana, vence el plazo para hacerlo, ya están presentadas algunas, y van a ser votadas en particular la próxima semana, miércoles, jueves y viernes. Claro, mañana, o sea, la próxima semana ya se vota y en particular cada una de estas normas del reglamento, incluyendo la que fija el quórum de 2/3, que ha sido uno de los temas que ha generado ahí ciertas fricciones entre algunos grupos, pero ¿usted cree, Amaya, que se va a lograr mantener frente a ese punto en específico el acuerdo del 15 de noviembre? A mí me da la impresión que el acuerdo del 15 de noviembre jamás ha estado puesto en duda. Eso me sorprende. De hecho, si uno ve las votaciones del día de ayer, son votaciones masivas a favor de estos documentos. De hecho, el reglamento general de la convención tuvo 145 votos a favor. Eso habla que todos los conglomerados, solo hubo 6 votos en contra y uno, el de Bessie Gallardo, entiendo que ya lo dijo públicamente, fue por error. O sea, hay 146 convencionales que están apoyando el reglamento. Entonces, realmente no sé de dónde podría venir la duda de la legitimidad del documento, del apoyo masivo que ha recibido, del trabajo que hay detrás de él. Quizás aclarar, porque no lo dije en la primera pregunta, que la importancia del reglamento general de la convención es que establece el mecanismo de creación de las normas constitucionales. No solo los órganos que van a operar dentro de la convención, la estructura funcional que va a tener la convención constitucional, sino también el modo en que van a ser presentadas las ideas para ser debatidas dentro de la convención, para ser deliberadas, votadas y finalmente aprobada como parte de la nueva Constitución. Claro, y bueno, ahí también se ha puesto en duda por lo que ya han dicho desde el Partido Comunista, también desde la ex Lista del Pueblo y los movimientos sociales, que ya dijeron que sí o sí a partir de la próxima semana van a buscar otro quórum. Ahí, ¿cómo proyecta esas discusiones que se podrían dar frente a ese tema a partir de la otra semana? Yo no he tenido esas noticias, la verdad que habría que preguntarle a esos propios convencionales, pero para hacer cualquier cambio al reglamento hay normas que se disponen y si el quórum es la mayoría absoluta se necesitan 78 convencionales. Entonces la verdad es que lo que opine una persona en particular o un grupo menor de convencionales no determina tener la cantidad de votos necesarios para producir el cambio. Ahora, también, por otro lado, sigue haciendo ruido todavía la situación de Rodrigo Rojas Vade. A partir de lo que ya se comience a discutir, ¿por qué vía podría despejarse todo lo que ocurre con esa situación? Hay algunas normas reglamentarias, entiendo que otros convencionales han pedido a sus bancadas que presenten reformas a la Constitución de 1980 para llenar el vacío en materia de vacancia del cargo de un independiente, lista de independientes. Hay causales de cesación en el cargo que están en la Constitución vigente y que son replicadas en el reglamento. Yo diría que esas son las vías. Ahora, también la Fiscalía ya anunció que lo va a formalizar por desórdenes públicos. Si es que él es formalizado, ¿en qué pie queda finalmente? Bueno, eso lo dispone la propia ley, no es que yo lo tenga que señalar, eso está en la norma, que si una persona es formalizada por una causa penal, esa persona es suspendida de su cargo. Eso le ocurre a los parlamentarios y evidentemente esa norma también aplica por la ley 21.200 a los convencionales. Pero ¿sabes, Soledad? En la convención hay 154 convencionales haciendo un trabajo arduo para aprobar ayer 5 normas reglamentarias. Ese es el tema de fondo, eso es lo que realmente es importante, eso es lo que hay que difundir a la ciudadanía, porque me da la impresión que si nos quedamos todo el tiempo en la situación de Rojas Vade, que a mí me parece tremenda, nosotros sacamos declaraciones públicas, me parece que evidentemente
no ayuda al prestigio de la convención, pero tampoco ayuda a que nos demos a conocer el trabajo real y concreto que se hace en el día a día. Sí, sin duda, y han habido avances, pero también esto, más allá de todo el ruido que pueda generar, refleja que hay ciertos vacíos que todavía hay que subsanar. Y en ese sentido, el caso de Rodrigo Rojas Bade también ha puesto de manifiesto que ahora también para casos como esos lo que rigen son las normas para el Congreso. Por lo tanto, para poder avanzar en subsanar esos vacíos, ¿de qué manera el Congreso podría acompañar el proceso constituyente, que fue algo que usted también dijo que era partidaria de que pudiera haber ahí también un trabajo en cuanto a esa materia? No, por supuesto, el Congreso podría haber pensado mejor la ley 21.200 y haber creado una norma de, por un lado, cesión en el cargo y por otra, de reemplazo de la vacancia que cumpliera todos los supuestos de los convencionales que hoy día están en la convención, que son el caso de los independientes en lista de independientes. Pero en realidad eso depende del Congreso, no tanto de nosotros. Nosotros estamos dictando las normas reglamentarias dentro del ámbito de nuestras competencias para poder trabajar. Ahora, en Chile no existe, y eso es un debate pendiente, no existen mecanismos de revocatoria popular, porque el tema de Rodrigo Rojas no es solo él, sino que las personas a quienes él representa. Si él no estuviera y no está en la convención haciendo su trabajo, hay chilenos y chilenas que no van a tener un representante. Por lo mismo, y me parece muy grave esa imagen porque habla, ¿no es cierto?, del engaño a que estuvo sometido durante mucho tiempo. La ciudadanía me parece muy grave y espero que eso no vuelva a ocurrir. Pero como dije, estamos haciendo un trabajo, los 154 que quedamos en la convención y que es muy importante relevar. Sí, ahora también, bueno, hacer mención a lo que usted decía, Maya, que claro, se han logrado aquí acuerdos importantes en estos poco más de 2 meses que lleva la convención, pero hay temas que han sacado ahí a la luz varias reacciones y que es la polémica por este último tuit del presidente Sebastián Piñera, donde ahí lo que él dice es que los convencionales que votaron contra esta indicación a la libertad de enseñanza en la Comisión de Reglamento debilitan gravemente la familia. Eso fue lo que él escribió en esta publicación, pero es un tuit que él publica cuando lo cierto es que el contenido de la Constitución todavía no se está discutiendo. ¿Usted qué cree que fue lo que buscó el presidente con un tuit como ese? La verdad que me cuesta entenderlo y yo también contesté ese tuit diciendo que esa información era deliberadamente falsa porque lo es. Es importante que la ciudadanía sepa que lo que hemos hecho durante este tiempo y lo hemos hecho de manera muy rápida. La verdad es que fue un trabajo muy arduo porque en poco tiempo tuvimos que crear las normas de un órgano que no tiene normas. En el fondo nos estamos haciendo la estructura funcional y orgánica para crear la nueva Constitución a la vez que vamos avanzando, porque esta no era una institución que tuviese todo preestablecido. Y entonces logramos crear estas normas y lo que debatimos simplemente fue la división del trabajo en 7 comisiones temáticas. Eso, de hecho, yo estuve presente en esa sesión. Y la Unión Demócrata Independiente, la UDI, a través de la convencional Constanza Juve, presentó una indicación que no tenía solo una disposición, tenía 25 o 30. Y entonces señalamos que no era oportuno incorporar todo ese detalle porque simplemente estamos viendo las grandes comisiones, podríamos decir el título general de la canción. No estamos debatiendo ni los contenidos ni las normas constitucionales. Y como ya había incorporado el derecho a la educación, que es el derecho constitucional general que abarca todas esas materias, no era necesario la especificidad. No tiene nada que ver con dejar algo fuera, con que esa idea no quiera ser debatida en su oportunidad, pero no era la oportunidad ahora. Y entonces realmente me cuesta entender la desconexión de alguien tan importante como el presidente de la República respecto de lo que está haciendo la convención, de la etapa que se encuentra de aprobación de normas formales, de que jamás ha sido debatido el fondo en torno al derecho a la educación y además hay algo, y por eso me llamó la atención, ¿no es cierto?, de decir que deja en desprotección a la familia. Me parece que ahí hay una conclusión no solo absurda, porque jamás ha ocurrido, sino que con un poco de mala fe, ¿no? Ahí un poco se transparenta esta idea de desprestigiar la convención, de no dar a conocer lo que realmente se está haciendo. Y eso evidentemente como ciudadana de este país me preocupa mucho, ¿no? Que la principal autoridad, que la principal figura política demuestre no solo desconocimiento, sino que algo de animadversión respecto a la convención es preocupante. O sea, más que por desconocimiento, ¿usted lo interpreta como un intento de parte del presidente por enlodar, por así decirlo, el trabajo de la convención?
O sea, la conclusión que él saca solo me permite pensar eso. Yo no lo sé, no lo quiero juzgar, no lo conozco a él, no sé la interna de dónde provino la información. Lo más probable es que no sea él quien redacta sus propios tweets, ¿no? Será su cuenta oficial, pero seguramente tiene alguien encargado de esa función. Habrá que preguntarle qué quiso hacer. Quiso levantar una alerta, me da la impresión que quieren levantar olas cuando la convención lo está haciendo bien. O sea, cuando ayer logramos, cuando al principio decían que nos íbamos a demorar 7 meses en redactar los reglamentos y lo hicimos en 45 días y lo hicimos bien y son buenas normas que tienen apoyos generales, reglamento 145, ética 113, pueblos originarios 125 convencionales, participación 134 y derechos humanos 113. Todos los reglamentos están aprobados con más de las 2/3 partes de los convencionales constitucionales. Entonces, mi impresión es que ante este buen funcionamiento de la convención, ante el logro de las normas reglamentarias para su funcionamiento, tienen que levantar alertas que son falsas y que, sin duda alguna, nos hacen tener que salir en redes a defender el trabajo de la convención, que evidentemente agota. Ahora también ha habido dentro del Pacto Apruebo Dignidad, dentro de la Convención, diferencias sobre algunos de los temas de fondo, entre ellos los quórum que ya comentábamos más adelante. A usted, como parte del Frente Amplio, ¿le parece que esas tensiones podrían terminar afectando la candidatura de Gabriel Boric? No, yo creo que son cosas distintas. Yo creo que, de hecho, uno de los grandes me parece, virtudes de lo que hemos hecho es separar los ámbitos. Por supuesto que es importante y el hecho del tuit de ayer lo demuestra, que el presidente de la República esté comprometido con el proceso constituyente, que esté al tanto de lo que ocurre en el proceso constituyente, que tenga información veraz acerca de lo que ocurre. Pero me parece que son procesos distintos. En la Convención Constitucional estamos pensando en Chile de los próximos 50, 100 años. Y las elecciones es lo que ocurre en noviembre. Están vinculadas, pero no son lo mismo, por supuesto. Y nuestro ánimo siempre ha sido un trabajo colaborativo y espero que cuando lleguemos a los temas de fondo haya mucho más acuerdo, tengamos una visión de transformación constitucional mucho más cercana. Sí, ya lleva un poco más de 2 meses de trabajo la convención. ¿Qué es lo que más rescata de todo lo que llevan hasta ahora y qué cosas le parece que todavía se podrían mejorar? Sí, a mí me pareció muy interesante la pluralidad, la diversidad. El hecho de que haya 17 escaños de pueblos originarios nos ha permitido conocer la realidad de cada uno de esos pueblos. Yo, a pesar de trabajar académicamente en el ámbito de los derechos fundamentales y el derecho constitucional, es distinto vivirlo en el día a día, poder conversar. Esa pluralidad me parece que enriquece mucho el debate. Me parece también que ha sido importante la presencia en términos paritarios de las mujeres. La realidad de cada una de esas mujeres es distinta. También la proveniencia de territorios, esta idea de reunirnos en Santiago, pero representar a territorios distintos, pienso que nos ha obligado como a ampliar la mirada. Las realidades territoriales realmente son diversas. Y también una diversidad que al final es del origen de la labor que se desempeñaba antes. La inmensa mayoría de nosotros no somos políticos de profesión y eso hace que quien llega a la Convención Constitucional llegue con lo que ha hecho, con su realidad de vida, con su experiencia. Eso ha sido muy enriquecedor. Y al principio, por supuesto, hay ciertas tensiones porque todos tenemos quizás miradas del mundo diversas, pero se han ido bajando esas barreras y me parece que se ha producido un diálogo fluido. Muchos de los acuerdos de la Comisión de Reglamento los adoptamos por unanimidad. Unanimidad en un universo de 31 convencionales que somos muy distintos y pensamos muy distintos, pero a lo mejor no es tan difícil ponerse de acuerdo cuando lo que estamos hablando son las reglas de funcionamiento. Así que a mí me parece que ha sido un trabajo provechoso. Bien, Amaya Alves, muchas gracias por tu tiempo y por haber conversado aquí con nosotros en Mega Noticias. Que tenga una muy buena jornada. Que esté muy bien.